Hola, bienvenidos a esta clase virtual de Derechos Humanos. Mi nombre es Ruth Torres Arévalo, soy abogada de profesión de nacionalidad boliviana y adelantarles que a lo largo de esta media hora vamos a hablar acerca de la historia de los derechos humanos de una manera breve, básica y conceptual, de su clasificación a nivel mundial, obviamente, y posteriormente vamos a abordar la historia de los derechos humanos en Bolivia, las luchas sociales, cómo se han ido vulnerando a lo largo del tiempo estos derechos humanos en las épocas de las dictaduras. Así de que espero que disfruten de este curso, que le den un like y adelante. Bueno, vamos a empezar con esta clase de derechos humanos y vamos a empezar haciendo un repaso en la historia de los mismos. Bueno, primeramente, ¿qué entendemos por derechos humanos? Es muy importante. Hay muchas concepciones, muchos doctrinarios, teóricos en el ámbito del derecho. Nos van a dar diferentes acepciones, ¿no? Pero al final todo va a confluir en aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, de sexo, de nacionalidad, de origen étnico, de lengua, de religión o de cualquier otra condición. Por el hecho de ser seres humanos, de ser personas, gozamos de estos derechos. Y como algunas veces se decía, son prerrogativas que tiene el ser humano. ¿Esto dónde se origina? ¿Por qué se da? Vamos a remontarnos a la época del derecho natural, que los romanos en la antigüedad lo han desarrollado, basándose en lo que son las ideas racionales derivadas de la naturaleza de las cosas y las enseñanzas también posteriormente de Jesús de Nazaret, que recoge la filosofía cristiana en siglos posteriores. ¿Esto qué significa? Basado en el derecho natural, entonces es como un derecho que viene a partir de nuestra naturaleza de seres humanos, y es así como se tenía esa concepción. Y si nos basamos en las enseñanzas también de Jesús de Nazaret, también podemos ver que ahí existe una gran connotación de los derechos humanos, ¿no? Porque él se rebela, digamos, contra algunos tipos de sistemas opresores. Posteriormente, en la Edad Media, podemos mencionar uno de los principales precedentes, que es la Carta Magna del año 1215, emitida por el rey Juan Sin Tierra. Esta carta ha sido conocida como la Gran Carta de las Libertades, porque en esta carta se encuentra la raíz del habeas corpus. Es decir, de que a partir de este documento tan importante que se ha dado en la Edad Media, se empiezan a reconocer las libertades de las personas que en una época han sido bastante restringidas, y más aún nos dan una base doctrinaria y conceptual del habeas corpus que hasta el día de hoy se utiliza. Si bien en Bolivia lo conocemos ahora como acción de libertad, pero es aquella acción que permite, o mejor dicho, que impide que una persona esté legalmente aprehendida o legalmente perseguida o indebidamente procesada. Y los orígenes de esta acción se han dado en esa Carta Magna. Entonces, por eso consideramos que es un antecedente muy importante en relación a los derechos humanos, como un derecho humano principal y de primera generación, que es la libertad. Posteriormente, en el año 1628, se genera un memorándum llamado Petition of Rights, o Petición de Derechos, el que ha sido aprobado por el Parlamento inglés. En este documento se asegura el derecho a decidir sobre los impuestos, la petición de los derechos personales y patrimoniales, y además se otorga una facultad a los tribunales para privar de libertad a los ciudadanos. Entonces, lo que podemos rescatar de este documento es esa decisión sobre los derechos personales y patrimoniales que adquieren las personas a través de la petición de derechos. Y obviamente ya se otorga una facultad privativa a los tribunales para que estos puedan privar de libertad a los ciudadanos. Y obviamente esa privación de libertad tenía que darse en base a respectivos procedimientos, no podía ser arbitraria. Es por eso que este documento también es un antecedente muy importante del surgimiento de los derechos humanos. Ya posteriormente, el 26 de mayo de 1679, se dicta el Habeas Corpus Amendment como tal, cuyo contenido instrumenta los derechos a las libertades, ¿no? Entonces ya tenemos un segundo antecedente de Habeas Corpus, el año 1679, con un documento específico que reconoce las libertades.
El año 1689 se genera otro documento muy importante, el Bill of Rights, que constituye una ley que declara tantos derechos y libertades de los súbditos. Recordemos que en estas épocas se daban los reinados y demás que eran obviamente absolutistas, pero se va reconociendo poco a poco mediante diversos documentos, como hemos visto, derechos y libertades de las personas. En este documento principalmente se estableció lo que es el derecho a la petición, el derecho al Congreso de aprobar en cada legislatura cuál va a ser la fuerza militar que habría de mantenerse en tiempo de paz, y la prohibición de infligir torturas, exacciones, castigos crueles, inhumanos o degradantes. Otro antecedente muy importante de los derechos humanos, tomemos en cuenta de que desde 1689 ya existían prohibiciones para realizar ese tipo de actos delictivos que obviamente mellaban la dignidad y degradaban al ser humano. Esto se da en el Bill of Rights. Además de que también tomar en cuenta de que se empieza a normar de una manera más seria y se empieza a dar facultades privativas a determinados órganos o grupos que estaban en el poder o en las legislaturas para que decidan sobre temas importantes, como la elección de la fuerza militar para épocas de paz y demás, ¿no? Entonces vemos que empieza a existir una organización que realmente dota en la época de un precedente importante para las futuras generaciones. Otro precedente importante se da el 17 de septiembre de 1787, cuando se promulga la Constitución norteamericana. Tomemos en cuenta de que la Constitución de Estados Unidos es la primera escrita en el mundo. Y un dato importante, o sea, hasta el día de hoy esta Constitución no ha cambiado en su esencia, ¿no? O sea, si bien se dan enmiendas a la Constitución, la esencia de la misma continúa perdurando. En esta Constitución se afirma un régimen democrático y representativo, o sea, ya estamos viendo el derecho al voto como tal. Y estos se han basado en un modelo histórico de las colonias inglesas de América del Norte. Toda esta Constitución es muy importante porque nos muestra un antecedente del régimen, del modelo democrático, y nos muestra un antecedente de lo que posteriormente es el derecho al voto y demás, que es otro derecho humano. Ya el 24 de enero de 1879 tenemos un hito muy importante también, que es mundialmente conocido, que es la Revolución Francesa. En esa revolución se da la toma de la Bastilla, en un sentido de un acto histórico y político, importante porque ya obviamente la población francesa se encontraba cansada de los privilegios que gozaba la aristocracia. Entonces se rebela, toma la Bastilla y a través de este acto de rebelión se da origen a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada el 26 de julio de 1789. Un gran avance para la época. Y aparte un catálogo de derechos a los que podía gozar el hombre y el ciudadano como tal, una vez abolidos los privilegios aristocráticos. Por eso también es considerado uno de los mayores antecedentes de los derechos humanos. Entre otros antecedentes históricos, no menos importantes, porque han sido ya detonantes para que se dé posteriormente una Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros documentos, tenemos la Segunda Guerra Mundial, que se ha librado de una manera muy violenta, como ya conocemos, entre los años 1939 a 1945. En las ciudades de toda Europa y Asia ya habían ruinas humeantes, millones de personas murieron, otras quedaron sin hogar o morían de hambre. Nosotros sabemos por la historia y las referencias lo devastadora que ha sido la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, a través de esa experiencia y con todos los antecedentes que teníamos desde la Edad Media, de declaración de los derechos humanos, de reconocimiento de los derechos del hombre, de las libertades, de los derechos al voto, los derechos patrimoniales, esto ha sido, lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial ha sido como un retroceso a todas esas conquistas en cuestión a derechos, porque se han vulnerado, se ha torturado, se ha asesinado a personas y demás. Entonces, así que en abril del año 1945, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco, llenos de optimismo y esperanza, con una meta, que era la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, para crear un organismo internacional que promueva la paz
y evite guerras futuras. Otro antecedente histórico también se da es el juicio de Nuremberg, ¿no? El juicio que se hace a todo el régimen nazi y demás por las atrocidades que han cometido. Ese antecedente histórico también es importante porque ahí se ve la necesidad de reafirmar y promover la paz y de reafirmar una declaración de derechos humanos. En los ideales de la organización que les estaba mencionando se establecieron en el preámbulo de un acta constitutiva y propusieron lo siguiente: nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual 2 veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad. Y bueno, para proteger a las generaciones venideras es que se van generando nuevos documentos, nuevas declaraciones de derechos y demás que protegen, ¿no? En caso de que sucedan nuevas guerras y demás a la población. Es por eso también que a partir de los derechos humanos podemos derivar varias ramas, como el derecho internacional humanitario, por ejemplo, o el derecho que regula la asistencia de la Cruz Roja a lugares de conflictos. Se supone que la Cruz Roja sería un lugar libre de conflictos bélicos, un lugar neutral y demás. Todas esas normativas se dan a partir de este hito histórico. Posteriormente tenemos el año 1948, a partir de todo lo que había sucedido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como gran parte de la historia. Entonces, para este año ya la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había apoderado de la atención del mundo, y bajo una presidencia muy dinámica de Eleanor Roosevelt, que era en esa época la primera dama, el presidente Roosevelt de Estados Unidos, en una comisión se dispuso redactar este documento que se ha convertido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se reconocen todo tipo de derecho a la vida, derecho a la libertad, las generaciones de derechos, en esa época primera y segunda generación y demás, que obvio no están señalados como tal, pero se los reconoce, ¿no? Como los decía, a la vida, a la libertad, a la libre determinación, a la libertad de credo y demás. Entonces, hasta aquí hemos repasado un poco de lo que son la historia a nivel mundial, de cómo surgen los derechos humanos, y si se han dado cuenta, desde la Edad Media y mucho antes, desde la época de los romanos, ya se van generando este tipo de declaraciones, de manifestaciones a favor del ser humano, a favor de sus derechos. Pero aún así tenemos retrocesos en la historia, donde se vulneran de las maneras más crueles y que impulsan a la creación de instituciones y de documentos de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y que hasta el día de hoy siguen vigentes. Ahora vamos a hablar de las características de los derechos humanos. Entonces, por una cuestión de tiempo las voy a enunciar, pero que por su misma concepción son entendibles, son universales, como decíamos al principio, ¿no ve? Del concepto, no, el ser humano goza de estos derechos sin distinción alguna. Son individuales porque obviamente es de cada ser humano. Absolutos, innegociables, nunca vamos a poder negociar estos derechos con nada. Innatos o congénitos porque los adquirimos desde el nacimiento por solo hecho de ser humano. Son necesarios, obviamente, se ha ido demostrando la necesidad con los hechos históricos y las vulneraciones que se han dado. Son inalienables, imprescriptibles, nunca van a prescribir. Irreversibles, son mejorables también, porque no se puede aumentar una cartilla de derechos conforme el paso del tiempo, porque recordemos que el derecho es evolutivo. Hay muchas leyes que antes servían así de mucho, que ahora ya no tienen aplicabilidad por el nuevo contexto social. Entonces, en ese sentido también pueden mejorarse. Son inmutables, son históricos porque han sido productos de una larga historia y una larga conquista. Son sistémicos y son expansivos, es decir, no son restrictivos. Ahora me parece importante puntualizar cuál es la diferencia básica entre derechos humanos y derechos fundamentales. Mucha gente los confunde, pero la diferencia es muy sencilla. Los derechos fundamentales efectivamente derivan de los derechos humanos como tal, pero los derechos fundamentales son aquellos que son considerados como el fundamento de cualquier ordenamiento jurídico, es decir, que son aquellos que están positivizados en la norma como tal. Por eso es que la Constitución Política Boliviana
señala cuáles son los derechos fundamentales y los enuncia, entonces están positivizados. Esos derechos fundamentales han derivado de los derechos humanos, ¿ya? Pero están positivizados en una norma específica, como es la Constitución de un Estado. En cambio, los derechos humanos están positivizados, sí, pero en declaraciones universales, en cartas de derechos, en enmiendas y en otros. Entonces, esa es la diferencia fundamental. ¿Cuáles serán las fuentes de los derechos humanos? Bueno, tenemos varios doctrinólogos, ¿no? Algunos nos dicen que la fuente directa son la Constitución y las leyes, porque obviamente la Constitución los recoge como derechos fundamentales y las leyes las regulan, las norman y las reconocen. Y las indirectas tenemos la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, que ya conocemos, ¿no? La costumbre son los actos repetitivos que con el paso del tiempo se hacen ley. La jurisprudencia son los fallos emitidos por los más altos tribunales de justicia de un país que generan precedente jurídico para aplicación en otros casos o procesos. Y la doctrina obviamente son los aportes de los grandes conocedores del derecho que nos generan un precedente conceptual. Por otro lado, el jurista Francisco Balaguer Callejón nos dice que los derechos humanos son un conjunto de conocimiento jurídico, científico, referente a la organización y estructuración del Estado. Hablando obviamente en una organización dogmática, en una estructuración dogmática a través de diferentes instituciones de defensa de los derechos humanos. Y en ese sentido nos dice que las fuentes son la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales, la legislación interna, el derecho no escrito, que también puede ser como el consuetudinario, y el derecho judiciario o jurisprudencia. Entonces, entre los doctrinarios no existen muchas diferencias, ¿no? Sino algunos aportan tal vez otro tipo de fuentes a través de sus concepciones. Por último, para terminar esta primera parte de la sesión, los elementos constitutivos de los derechos humanos básicamente son tres. Tenemos el sujeto obligado, el objeto y el titular. El sujeto obligado es cualquier persona humana o grupo de personas a las que va referida la titularidad de los derechos humanos. El objeto son aquellos considerados como bienes de la personalidad, es decir, realidades materiales y espirituales como ámbito sobre el que se despliega el ejercicio de la protección de los derechos humanos, donde se van a ejercer los derechos humanos, ¿no? Ese es el objeto. Y el titular es toda la persona individual o puede ser colectividad, comunidad o generaciones futuras. Y obviamente tiene la titularidad y el derecho de goce de estos derechos humanos. Entonces, con esa primera parte ya hemos hecho lo que es una breve introducción a los derechos humanos, un repaso de la historia y de los principales conceptos.